Confundidos en estas cosas, o no se confundan. ¿Lo ven? Entonces tiene que ser revelado, expuesto. Fíjense, tanto el trigo como la cizaña viven por la misma unción del cielo. En eso ambos se regocijan. Yo recuerdo esto refiriéndome a este incidente aquel día allá en Greens Mill. Yo vi esa visión que apareció y se veía la tierra entera que estaba toda arada. Y primero salió un sembrador. Primero, quiero que se fijen bien eso. Fíjense en lo que sale primero y luego lo que le sigue. Y mientras este hombre con vestiduras blancas vino rodeando la tierra, sembrando la simiente, luego tras él venía un hombre con vestidura oscura. Parecía muy pícaro y venía a escondidas tras él, sembrando cizaña. Y al ver esto desarrollarse, entonces vi que salieron ambos cultivos. Y mientras crecían, uno era trigo y el otro era cizaña. Y llegó una sequía, cuando parecía que ambas tenían sus cabezas inclinadas, clamando por la lluvia. Entonces vino una enorme nube sobre la tierra y llovió. Y el trigo se enderezó y clamó, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y la cizaña se enderezó y clamó, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Los mismos resultados. Ambas estaban pereciendo, ambas ya se iban, y el trigo tenía mucha sed. Y por cuanto estaba en el mismo campo, en el mismo jardín, en el mismo lugar, bajo la misma fuente, creció el trigo y creció la cizaña bajo las mismas condiciones. Noten, la misma agua ungida que hace crecer el trigo
también hace crecer la cizaña, el mismo Espíritu Santo, que unge a la iglesia, que les da el deseo de salvar almas, que les da poder para obrar milagros. Cae igualmente sobre los injustos, igual que sobre los justos. Exactamente el mismo espíritu. Pero no se puede acomodarlo de otra manera y entender Mateo 24:24. Él dijo, se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, ungidos con lo genuino, pero ser profetas falsos de ello, maestros falsos de ello. ¿Qué haría un hombre querer ser un falso maestro de algo que es verdad? Llegaremos a la marca de la bestia en unos momentos y podrán ver qué es la denominación. Maestros falsos, falsos ungidos. Cristos ungidos, pero maestros falsos. Esa es la única manera que se puede ver. Como algo que ocurrió aquí hace algún tiempo, yo lo he contado ya. Quizás lo cuente porque estamos conectados a través de la nación. Un día yo estaba hablando con un amigo mío, donde esto está llegando esta mañana en Arizona. Y él tenía una granja con árboles cítricos y allí tenía un árbol que era un naranjo, pero que estaba produciendo toronjas y limones, mandarinas, tangelos. Me olvidó cuántos frutos distintos había en aquel árbol. Era un solo árbol. Y yo le pregunté al hombre, le dije, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de árbol es ese? Le dijo, el árbol en sí es un naranjo. Yo le dije, ¿cómo es que tiene toronjas? ¿Por qué tiene limones? Él dijo, esos han sido injertados allí. Dije, ya veo. Pues ahora, dije yo, ahora el próximo año, cuando ese árbol produzca nuevamente otra cosecha de fruta, lo cual ellas maduran casi al mismo tiempo, dije yo, entonces producirá enteramente todas naranjas. Si es naranja sin semilla, dará naranja sin semilla. ¿No es así, señor? Dijo, no, señor. Cada rama injertada producirá según su género. Yo dije, ¿usted me quiere decir que esa rama de limón dará limones de ese naranjo? Dijo, sí, señor. ¿La toronja producirá toronjas de ese naranjo? Dijo, sí, señor. Esa es la naturaleza de la rama que está injertada en él. Yo dije, alabado sea Dios. Él dijo, ¿a qué se refiere usted? Yo le dije, una pregunta más. Ahora, ¿ese naranjo alguna vez dará naranjas otra vez? Él dijo, cuando él mismo produzca otra rama. Cuando él produzca otra rama. No cuando una le sea injertada. Pero todos son frutos cítricos. Y viven por medio de la vida cítrica que está en el árbol cítrico. Yo dije, allí lo tienen. Los metodistas producirán metodistas cada vez. Los bautistas producirán bautistas cada vez. Los católicos producirán católicos cada vez. Pero la iglesia del Dios viviente producirá a Cristo desde la raíz, la palabra, cada vez, si alguna vez produce otra rama propia. Ahora, se le puede hacer un injerto, ¿entienden? Toda toronja, limón, tangelo, mandarina, cualquier fruto cítrico que sea, cada uno puede vivir en aquel árbol, pero dando testimonio falso del árbol, viviendo por medio del árbol. ¿Lo ven? Están viviendo y prosperando por medio de la vida genuina que está en ese árbol. Ahora allí está Mateo 24:24. Viviendo por la misma vida, pero no eran correctos desde el principio. Están dando testimonio falso de aquel árbol. Es un naranjo. No obstante, es un árbol cítrico. Y dicen ellos, esta iglesia, esta denominación, está dando testimonio de Cristo. ¿Y con un bautismo falso? ¿Un testimonio falso de la palabra? ¿Procurando decir que el poder de Dios era solamente para los discípulos? Jesús mismo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda rama que alguna vez, o árbol que alguna vez llegue a producir, toda rama que estará en el árbol. Y estas señales seguirán a las ramas genuinas. ¿Hasta dónde? Mientras sea un árbol, mientras siga produciendo ramas hasta el fin del mundo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, levantarán serpientes, beberán cosas mortíferas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ven ustedes la hora en que estamos viviendo? ¿Ven lo que dijo Jesús? Recuerden, esto es para el tiempo del fin, no allá con Wesley o por allá. Es ahora en el tiempo del fin que esto debe acontecer. Ahora, miren bien las Escrituras. Permitan que ellas testifiquen. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece o pensáis en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, si este árbol alguna vez produce una rama, yo soy la vid, el árbol. Vosotros sois los pámpanos. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. San Juan 14:12. Ahora, el que permanece en mí, aquel que estuvo en mi raíz, allá en el principio. Por esa razón Jesús era la raíz y linaje de David. Él era antes de David, en David y después de David. Raíz y linaje de David. La estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, Alfa y Omega, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En él mora la plenitud de la divinidad corporalmente. Raíz y linaje de David. Aquel que es la vida elegida, la vida predestinada que está en mí, y Él es la palabra desde el principio. Cuando Él venga, Él producirá mis frutos. San Juan 14:12. Pero otros vivirán por medio de lo mismo, llamándose cristianos y creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. Ahora, esto ha de llevarse a cabo y de manifestarse en los últimos días, cuando los misterios de Dios serán consumados, como veremos un poco más adelante. Estos árboles, la vid verdadera y la vid falsa. Ustedes me han oído predicar sobre eso desde hace años, de cómo han crecido juntos, mostrándole en individuos desde Caín y Abel. Las dos ramas que se encontraron en un altar. Ambas ramas eran religiosas, ambas ungidas, ambas deseando vida y adorando al mismo Dios. Y una fue rechazada y la otra aceptada. La única manera en que el que fue aceptado pudo haber hecho algo diferente a su hermano fue porque le fue revelado. Porque la Biblia dice, por la fe. Hebreos capítulo 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que él era justo, dando Dios testimonio. Jesús dijo la revelación espiritual de quién era él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la verdadera revelación de la palabra. Allí está de nuevo la vid verdadera. Abel, por la fe. Usted dice, eso no fue ninguna revelación. ¿Qué es fe? Fe es algo que le es revelado a usted, que todavía no es, pero que usted cree que será. Fe es la revelación de la voluntad de Dios. Así que es por revelación. Y las iglesias hoy día ni siquiera creen en revelación espiritual. Creen más bien en una enseñanza dogmática de algún sistema. Por la revelación. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Amén. Espero que ustedes vean eso.
¿Pueden ver en dónde estamos viviendo? ¿Ven la hora? Yo hablaba con un caballero no hace mucho, un erudito cristiano y un caballero. Le dijo, señor Branham, nosotros rechazamos toda revelación. Dije yo, entonces tienen que rechazar a Jesucristo, porque Él es la revelación de Dios. Dios revelado en carne humana. A menos que uno vea eso, está perdido. Jesús dijo, si no creyeseis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él es la revelación de Dios, el Espíritu de Dios revelado en forma humana. Si uno no puede creer eso, está perdido. Si lo coloca como una tercera persona, como una segunda persona o cualquier otra persona en vez que Dios, usted está perdido. Si no creyeseis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una revelación. Con razón ellos no podían verle a Él. Nadie puede venir a mí sin que mi Padre lo trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado en las raíces vendrá a mí. ¿Ven? ¿Lo captan? Oh, cuánto debemos amarle, adorarle y alabarle. Al ver el fruto del Espíritu en los últimos días y al árbol novia madurando en la cúspide del tiempo. La vid verdadera y la vid falsa. Ambas tenían la misma unción. El agua cayó sobre ambas. Con razón, Él nos advirtió. ¿Engañarán aún a los propios escogidos? Si fuere posible. Noten, se ven igual. Están igualmente ungidos. Pero fíjense, por sus frutos. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo usted sabe que ese no es un naranjo? Porque está produciendo toronjas. Esa rama está bien, está viviendo en el árbol, pero está dando una toronja. No es como la primera. Y si una iglesia dice que cree que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y niega su poder, niega su palabra, si la iglesia cree que en Jesucristo hará las obras de Jesucristo, tendrá la vida de Jesucristo. Y si no es así, no importa si la vida la está llenando, si no es predestinada desde las raíces, dará toronjas cada vez o algo diferente. Pero si es la vida predestinada desde las raíces, producirá Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si es la palabra ungida surgiendo, si es la palabra surgiendo de la raíz, la cual es la raíz, el principio del tiempo. Noten, pero es lo que ellos producen que les muestra la diferencia. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. El hombre no cosecha uvas de los espinos, aunque los espinos estén allí mismo entre la vid. Eso puede ser posible, pero el fruto lo identificará. ¿Cuál es el fruto? La palabra. El fruto para la edad. Eso es su enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de la edad. Tiempo presente. La doctrina de hombre, doctrina denominacional o la palabra de Dios para la edad. Ahora, el tiempo se va tan rápido. Podríamos permanecer en eso por bastante tiempo. Pero estoy seguro que ustedes, aquí presente, y estoy seguro que ustedes a través por la nación, pueden ver lo que estoy tratando de decirles, porque no disponemos de mucho tiempo más para permanecer en eso. Pero para que quizás puedan ver que la unción cae sobre los injustos, los maestros falsos, y causa que ellos hagan exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Pero ellos lo harán de todas maneras. ¿Por qué? Ellos no pueden evitarlo. ¿Cómo puede un abrojo ser otra cosa más que un abrojo? No importa cuánta lluvia buena le llega, tendrá que ser un abrojo. Por eso Jesús dijo, serán tan parecidos que engañarían a los propios escogidos, los cuales estaban desde la raíz. Si fuera posible, pero no es posible. Trigo no hará otra cosa más que dar trigo. Eso es todo lo que puede dar. Noten. Recuerden, Dios no es el autor de organización. El diablo es el autor de organización. He probado eso por medio de la palabra de un lado a otro y una y otra vez. No tendré que entrar en eso en esta mañana. Sabemos que Dios nunca organizó a la gente de esa manera, formando una organización. Pasaron cientos de años después de la muerte del último discípulo antes que formaran la primera organización.
Eso siempre ha probado ser un fracaso. Si no es así, ¿por qué no estamos unidos en amor hoy día? Los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y todos. ¿Por qué entonces no están siguiéndonos las obras de Dios si todas las iglesias están basadas en lo mismo, en la palabra? Esas cosas son las que separan al hombre, la hermandad. Estamos más lejos de Dios que nunca, refiriéndome a las iglesias. Ahora, nos ha sido dicho que todas las cosas pasadas sucedieron como ejemplos para enseñanza nuestra, reprensión y admonición. Todas las cosas pasadas del Antiguo Testamento sucedieron siendo sombra previa para poder ver lo que acontecería en el Nuevo Testamento, en nuestro día. Es como si usted nunca se hubiera visto la mano y mirara y viera una sombra en la pared, así como sería mi mano frente a la luz. Si tiene 5 dedos aquí en la sombra, en el negativo, y usted mueve la mano hacia eso, siendo el positivo hacia el negativo, tiene que llegar a 5 dedos. Como nos dice la Biblia del Antiguo Testamento, siendo una sombra, un tipo de las cosas nuevas, o sea, las cosas que estaban por venir. No de las propias cosas que son, sino que es una sombra, un tipo de las cosas que estaban por venir. Regresemos para ver si esto mismo existió en alguna otra edad. ¿Están dispuestos? Y así sabremos para comprobar esto de un lado a otro por la palabra. No según la idea de algún hombre o alguna teoría. No me interesa quién sea él. Cualquier hombre, ya sea yo mismo o cualquier otro, si no habla de acuerdo con la ley y los profetas, no hay luz en él. ¿Ven? Así dice la Biblia. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, sin importar quién sea. Ahora regresemos y veamos si esto alguna vez sucedió para mostrarnos así un ejemplo. Podríamos regresar ahora al libro de Éxodo y hablar de un personaje llamado Moisés, el cual fue un profeta ungido, enviado de Dios con la palabra de Dios y la voluntad de Dios para su generación. Siendo que la palabra de Dios siempre corre en continuidad, él dijo que él no hacía nada sin revelárselo primeramente a sus profetas. Luego él lo hacía. Ahora, él no puede mentir. Él no puede mentir y ser Dios. No, señor. Tiene que permanecer veraz. No hay mentira en él. Y él no puede cambiarlo. Si lo hace, entonces él no es Dios. Él habrá cometido un error. Él tiene que ser infinito. Y lo infinito no puede cometer error. ¿Ven? Entonces lo que Dios alguna vez dice, eso es verdad eternamente, ¿ven? Y Él prometió eso. Así que fíjense bien, no hay lugar alguno en la Biblia que no tenga perfecta continuidad. Ahora, Dios le había prometido a Abraham que su simiente sería peregrina en una tierra extraña por 400 años. Luego que Él los sacaría con una mano fuerte, de poder y fuerza, mostrando sus señales y maravillas entre la gente con la cual moraban. El tiempo de la promesa se acercó. A la gente se le había olvidado. Tenían fariseos y saduceos y muchos así, denominaciones. Pero de repente apareció Dios y sacó, escogiendo, lejos de todas ellas. Dios nunca en ningún día o en ninguna edad jamás llamó a un profeta de una denominación. No, señor, estaría tan confundido que no podría cumplirlo. Él tendría que quedarse en esa denominación. Moisés, un hombre enviado de Dios, con la palabra de Dios. Y en su jornada, llevando a Israel a la tierra prometida, estrictamente por mandato de Dios, se encontró con otro profeta, otro ungido, que tenía una genuina unción del mismo Espíritu Santo que estaba también sobre Moisés. Correcto. Él era profeta. El Espíritu Santo estaba sobre este hombre. Su nombre era Balaam. Todos sabemos de él. Las propias cosas, lo mismo, las cosas que este hombre habló, todavía están aconteciendo. Y eso hace como 2800 años. Eres como el unicornio, Israel. Cualquiera que te bendiga será bendito. Cualquiera que te maldiga será maldito. Tu fortaleza, poderoso, cuán justas son tus tiendas, oh Jacob. ¿Ven? Él no pudo hacer otra cosa. Él llegó allí dispuesto en su corazón a maldecir al pueblo. Oh, ustedes, maestros falsos, escuchen estas cintas. Escuchando estas cintas todos estos años y viendo a Dios confirmar exactamente lo que Él dijo, y se quedan sentados allí en su oficina y saben que es la verdad.
pero por razón de sus diferencias denominacionales, las disputan y le dicen a su gente que no son la verdad. ¡Ay de ustedes! Su tiempo está a la mano. Balaam, ungido con el mismo espíritu que estaba sobre Moisés. ¿Cuál era la diferencia? La enseñanza de Moisés era perfecta. La Biblia dice aquí en 2 de Pedro que fue la enseñanza de Balaam, que Israel aceptó, la que Dios nunca perdonó. El pecado imperdonable. Ni uno solo de ellos fue salvo. Aunque habían salido bajo las bendiciones de Dios y vieron la mano de Dios moviéndose con este poderoso profeta y viéndolo exactamente vindicado por Dios. Y porque otro profeta vino con una enseñanza contraria y discutió con Moisés e intentó probarle a la gente que Moisés estaba errado. Y Datán, Coré, y muchos de ellos estuvieron de acuerdo con él y enseñaron a los hijos de Israel a cometer fornicaciones y a seguir su organización con el pretexto de que todos somos iguales. Aunque seamos metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, lo que seamos, todos somos iguales. Nosotros no somos iguales. Ustedes son un pueblo separado, santo ante el Señor, dedicados a la palabra y al Espíritu de Dios para dar fruto de su promesa para este día. Y no son igual que aquellos. Yo sé que eso es bastante fuerte, pero de todas maneras es la verdad. Consagrados para un servicio en estos últimos días. Salid de entre ella. Ahora, la enseñanza de Balaam. No la profecía de Balaam. Eso estaba correcto. Ese era Dios. ¿Cuántos creen eso? La profecía de Balaam estaba exactamente bien, porque él no podía hablar ninguna otra cosa. La unción de Dios no hablaría ninguna otra cosa. Y Dios la vindicó al probar que era la verdad. Pero fue la enseñanza de Balaam. Ahora, comparen eso con Mateo 24:24. Ungidos, pero su enseñanza es falsa. Eso de Trinidad y todas esas cosas así. Erradas, anticristo. Espero no haber lastimado sus sentimientos y no vayan a colgar los teléfonos y no se levanten para irse. Quédense quietos y veamos si el Espíritu Santo nos revela y nos prueba esto a nosotros. Usted dice, pero eso, lo que sea que usted cree, solo permanezca quieto y escuche y pídale a Dios que le abra el corazón y luego usted se dará cuenta si es espino o abrojo, donde sea que usted está parado. Ahora, hasta Judas, preordenado a la condenación tal como fue, se sentó allí ante Jesús y Jesús le dijo, tú eres. ¿Qué has de hacer y lo que tengas que hacer, véaslo pronto? Él, sabiendo lo que hacía, pero por aquellas 30 piezas de plata y por la fama, vendió al Señor Jesucristo. Uno de sus discípulos, el tesorero de la iglesia, Jesús le llamó su amigo. ¿Ven? La Biblia dice que nació el hijo de perdición. Así como Jesús nació el Hijo de Dios. Engañarán a los propios escogidos, si fuere posible. Noten atentamente mientras continuamos estudiando. Tomaremos otro incidente, allá en el libro de los Reyes. Había un profeta y su nombre era Micaías. Él era el hijo de Imla. Y él era un profeta. Sí. A ver, ahí había otro profeta, el cual encabezaba una organización de profetas, de ungidos. La Biblia dice que eran profetas, igual como dice que Balaam era un profeta, ungidos. Y había uno de ellos que se llamaba Micaías, que estaba ungido con Dios y enviado por Dios con la palabra de Dios. Había otro, Sedequías, que pensaba que era enviado por Dios. Él fue ungido por Dios, pero su enseñanza era contraria a la palabra de Dios. Se levantarán falsos cristos
y mostrarán grandes señales. Engañarán a los escogidos, si fuere posible. Fíjense, ambos ungidos. Ahora, ¿cómo podía saber uno cuál tenía la razón y cuál estaba errado? Vean lo que la palabra prometió para acá. El profeta anterior, el cual era Elías, uno de los mayores profetas de la edad, y fue un profeta vindicado. Este profeta vindicado dijo que, porque Acab había hecho este mal, los perros lamerían su sangre, habiendo tomado la vida de Nabot, y que los perros se comerían a Jezabel, y que su cuerpo sería estiércol en los campos. Ahora, ¿cómo puede uno bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿O cómo puede uno maldecir, como dijo Balaam, lo que Dios ha bendecido? ¿Ven? Pero estos profetas eran sinceros. No cabe duda que eran hombres buenos, hombres honorables, porque para ser un profeta en Israel uno tenía que ser honorable, o tan siquiera para ser un israelita, y si no, eran apedreados. Ellos eran hombres honorables, eran hombres inteligentes, eran hombres educados. Ellos eran los seleccionados por acá de entre la nación. ¿Puede usted ver eso, hermana Wright? Los seleccionados de la nación, bien capacitados. Y ahora, cuando Micaías vio su visión, sabía en su corazón lo que la palabra había dicho, pero él quería saber lo que diría el espíritu que tenía por dentro. Así que le dijeron, di tú lo mismo que han dicho estos otros profetas, y cuando lo hagas, pues, entonces no cabe duda que te recibiremos nuevamente en el compañerismo. Te haremos uno de nosotros, te recibiremos de nuevo en nuestra denominación. Sabemos que eres un profeta, pero siempre estás hablando cosas de maldición, siempre estás maldiciendo a Acab. Ahora, Sedequías, el jefe, el papa o lo que sea que él era, él ya ha bendecido a Acab y le ha dicho, ve hazlo. Ahora, tú di lo mismo, Imla. Pues tú eres un hombre pobre, escasamente tienes una congregación. Y estos tipos tienen millones. La nación entera les respalda. Ahora, tú di lo mismo que ellos y mira cómo te irá. Tú comerás de la riqueza de la tierra. Él hablaba allí con el hombre equivocado. ¿Qué tal si le hubiese dicho, ¿puedes encontrar alguna falla en Sedequías? ¿Micaías? No. ¿Alguna vez lo has encontrado en pecado? No. ¿Lo has oído maldecir a alguien en alguna ocasión? No. ¿Lo has encontrado borracho una vez? No. ¿Puedes cuestionar su educación? No. ¿Crees tú que su doctorado es falso? No. ¿Crees tú que su título está en orden? Seguro. Viene del concilio del Sanedrín, me supongo que es todo de acuerdo al concilio, me supongo que está bien. Pues entonces, ¿por qué no te unes a él? Porque él está fuera de la palabra. Pues entonces tendremos un reto al respecto. Igual que Elías el profeta anterior. Y si usted es un hijo de Dios, usted permanecerá con el profeta de esta Biblia. Es la palabra. Fíjense en la hora, en la edad. Pues, ¿qué si Sedequías hubiera dicho, oh, yo sé que el profeta dijo eso, pero eso es para una generación futura, eso es para un tiempo muy lejano? Él dijo, espera hasta que yo vea una visión de Dios y después te responderé. Le dijo, ¿entonces dirás lo mismo? Él dijo, yo diré solo lo que Dios dice, nada menos ni nada más. No puedo agregarle ni una palabra a eso ni quitarle a eso, una sola palabra. Así que esa noche, estando en oración, el Señor vino a él en una visión. Él salió la mañana siguiente y dijo, allí estaban dos profetas. El hombre más importante de la nación en el concepto militar y nacional era Sedequías. Era el profeta principal puesto por el rey. Él era el principal de todos los demás profetas en la organización. Él fue puesto por su organización como el principal de todos. Probablemente era el mejor instruido, el mejor educado, el más indicado para el trabajo. Y él estaba ungido con el Espíritu Santo, porque fue llamado profeta. Seguro. No simplemente un profeta cualquiera, pero era un profeta hebreo. Ahora obsérvenlo bien. Sedequías dijo, el Señor me habló, hazme estos dos cuernos de hierro. Un símbolo. Un profeta por lo general da símbolos. Él dijo, haz estos cuernos de hierro. El Espíritu Santo me dijo, tómalos, la unción que me bendijo. No piensen en esto como sacrificio, sacrílego, sino para hacer claro el caso. El Espíritu Santo que habla en lenguas a través de mí, el cual me ha vindicado.
Dijo, toma estos cuernos y por esto dile al rey que él sacará a Siria completamente del país. Yo devolveré a él la tierra que debidamente pertenece a Israel, la iglesia. Hermano, eso es muy fundamental. Casi igual.